Ok, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo video de refuerzo para los temas vistos en clase. Bueno, esta semana comenzamos con reacciones químicas y como dijimos en clase, pues son procesos termodinámicos en donde una o más especies químicas conocidas como reactivos se transforman en otras especies químicas conocidas como productos. Esto ocurre pues mediante la ruptura de enlaces químicos y recombinación de sus elementos constituyentes. Las reacciones químicas pues, se van a ver afectadas por los siguientes parámetros físico-químicos: temperatura, presión, humedad, luz, concentración y presencia de catalizadores. Ahora bien, un catalizador pues, es una sustancia que facilita una reacción, pero que no interactúa ni con reactivos ni con productos. Es decir, no va a perder su identidad química, no va a reaccionar, no se va a transformar en nada. Simplemente va a estar ahí y va a facilitar el proceso de reacción. Para representar las reacciones químicas de forma simbólica, pues recurrimos a las ecuaciones químicas, que son similares a las ecuaciones matemáticas en el hecho de que son pues representaciones abstractas de procesos, en este caso procesos químicos. Los reactivos pues se escriben al lado izquierdo de nuestra reacción y los productos en el lado derecho, separados por nuestra línea de reacción, ¿sí? Nuestra flecha de reacción. En términos generales, pues una ecuación química se puede representar como vemos aquí en pantalla, donde, bueno, cada uno de las diferentes símbolos que aparecen en esta ecuación general, pues se están explicando aquí abajo, ¿sí? La flecha de reacción, pues nos indica que está ocurriendo una transformación de materia, y bueno, que se están transformando los reactivos que son A y B en los productos que son C y D. A su vez, tanto reactivos como productos vienen acompañados por otras letras, que en este caso son M y N para los reactivos y que representan los coeficientes estequiométricos de los reactivos. P y Q pues son los coeficientes estequiométricos de los productos. Estos coeficientes estequiométricos nos representan el número de moles que reaccionan de A y B para formar el número de moles de C y D, P y Q, ¿ok? Estos moles, pues en realidad, como habíamos dicho en clase, son una unidad de medida para la cantidad de materia, unidad de medida estándar en el SI, que pues se denomina como mol. Las reacciones químicas pues pueden también interpretarse en términos atómicos o moleculares según se tengan elementos o moléculas o compuestos, perdón. Si tenemos elementos, pues podemos decir M átomos de A reaccionan con N átomos de B para darnos P átomos de C y Q átomos de D, siempre y cuando pues estemos hablando de elementos, ¿no? Si tenemos compuestos, pues entonces lo podemos interpretar como moléculas. Pero lo que sí es importante es no confundir el concepto de mol con el concepto de moléculas. Una molécula pues es una entidad química formada por dos o más átomos, mientras que un mol pues es un conjunto de moléculas, ¿ok? Hay diferencia ahí. Y bueno, también el mol puede ser un conjunto de átomos o un conjunto de partículas subatómicas, etcétera. En realidad pues es un concepto parecido al de la docena, por ejemplo, ¿ok? Bien, sí, el pequeño símbolo AG que nos aparece aquí abajo entre paréntesis representa el estado de agregación. Este estado de agregación pues, puede ser sólido, gaseoso o líquido. Y adicionalmente tendremos una notación especial para definir las sustancias que se encuentran disueltas en agua. Esas las llamaremos como acuosas y lo pondremos como AC, entre paréntesis ahí como un subíndice. Propiamente este no es un estado de agregación. Los únicos tres que sí son estados de agregación aquí pues, son el sólido, el líquido y el gaseoso. También tenemos notación adicional. Como mencionamos al principio, pues las reacciones químicas son procesos termodinámicos. Cuando se tiene una sola flecha, pues entonces es una reacción química irreversible o un proceso termodinámico irreversible, que es aquel que ocurre pues tan rápido y tan súbitamente, que pues no permite regresar al estado inicial del sistema del que se partió, ¿no? Existen otros procesos termodinámicos conocidos como reversibles, los cuales pues ocurren en un cierto número de etapas, etapas que pues difieren muy poco entre sí las unas de las otras, y por lo tanto, pues aplicando el camino en reversa, pues podemos regresar al estado original de nuestro sistema, a los reactivos como tal. Cuando esto ocurre así, pues utilizamos un símbolo con dos flechas, una hacia la derecha y la otra hacia la izquierda, indicando pues que se trata de una reacción reversible. Y eso, en términos químicos, pues nos dice que una vez que se forman los productos, cierta cantidad de esos productos se descompone para formar nuevamente reactivos y establecer un ciclo de ida y vuelta.
También podemos encontrar flechas hacia arriba o hacia abajo al lado de nuestras especies químicas en una reacción, y esto lo que nos indica, si tenemos una flecha hacia abajo, pues es que esa especie precipita al formarse durante la reacción, es decir, se va a depositar en el fondo de nuestro recipiente de reacción como un sólido. Y si la flecha está hacia arriba, pues entonces nos está diciendo que se desprende como gas al formarse durante la reacción. También podemos encontrar flechas que tengan un triángulo arriba. Ese triángulo pues indica que se requiere calor para llevar a cabo la reacción química. Si encontramos una flecha que tenga encima de ella un elemento, el símbolo, el símbolo químico de algún elemento o de alguna sustancia, pues eso nos quiere decir que esa reacción requiere un catalizador. Aquí hemos puesto cat en lugar de poner algún símbolo para representar que este puede ser varias especies químicas que pueden servir como catalizadores. Y bueno, ya mencionamos que el catalizador pues es simplemente una sustancia que está ahí, no reacciona, pero sí facilita el proceso de reacción. Bien, aquí tenemos un ejemplo más completo de una reacción química, en este caso es la combustión de propano. Observamos que tenemos el propano que va a reaccionar con 5 moles de oxígeno para darnos 3 moles de dióxido de carbono, 4 moles de agua y energía, ¿sí? En esta reacción, pues observamos que también se presentan sus estados de agregación: gaseoso para el propano, líquido para el oxígeno, gaseoso para el dióxido de carbono, gaseoso para el agua. Y además tenemos una liberación de energía. Esta es una reacción de combustión. Las reacciones de combustión pues tienen la característica o comparten la característica de liberar energía durante el proceso de reacción. Y esa es la razón por la que utilizamos reacciones de combustión para nuestros motores de combustión interna en el caso de los autos, por ejemplo. Todas las reacciones químicas, todas las que existen, deben de cumplir con la ley de conservación de masa, que, bueno, esta ley fue propuesta por Antoine Lavoisier y nos dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esto implica, pues, que en una reacción química la masa de los reactivos debe conservarse, siendo esta igual a la masa de los productos al final de la reacción. Y bueno, también podemos clasificar las reacciones químicas según, por ejemplo, la naturaleza, de acuerdo a la naturaleza de los reactivos que intervienen en ellas. Atendiendo a eso, pues las podemos clasificar como orgánicas o inorgánicas. Y bueno, en el curso que tenemos en este ciclo, pues nos vamos a enfocar en las reacciones inorgánicas, las cuales pues se van a clasificar de acuerdo a diferentes criterios, ¿sí? Por ejemplo, si pensamos en que algunas reacciones ocurren mediante el intercambio de partículas subatómicas, específicamente protones y electrones, pues podemos clasificar las reacciones inorgánicas en reacciones de neutralización, aquellas que intercambian protones, o reacciones de oxidorreducción, redox, que son aquellas que intercambian electrones. En el primer caso, pues tendríamos transferencia de protones sin que exista cambio en los números de oxidación. Y aquí en química, pues vamos a interpretar esa transferencia de protones como la transferencia de átomos de hidrógeno que tienen una carga positiva o hidrógeno ionizado, si lo queremos ver de esa manera. Y bueno, siempre que observemos que existe un intercambio de hidrógeno entre diferentes compuestos, pues estaremos hablando de una reacción de neutralización. El ejemplo clásico por excelencia pues son las reacciones ácido-base, que es precisamente donde vamos a hacer reaccionar un ácido con un hidróxido, como estamos observando aquí, ácido clorhídrico con hidróxido de sodio, para formar agua y una sal binaria, en este caso cloruro de sodio. Por otro lado, para las reacciones de óxido-reducción, pues vamos a tener transferencia de electrones, donde, bueno, una sustancia va a perder electrones, es decir, se va a oxidar, y la otra va a ganar, es decir, se va a reducir. Esto pues modifica sus números de oxidación y en ese caso pues tendríamos una reacción redox. Por ejemplo, aquí abajo tenemos la reacción de hierro sólido con oxígeno gaseoso, lo cual pues nos va a dar un óxido de hierro. Y en este caso, pues el hierro parte con una carga neutra, es decir, es hierro sólido, pero luego en nuestro compuesto, pues recordamos que aquí al formar el compuesto, pues necesitamos cruzar nuestros subíndices para obtener sus nuevos números de oxidación. En el caso del hierro, pues acá vamos a tener 3, en el caso del oxígeno menos 2. Y eso implica que pues el hierro tiene que perder 3 electrones para poder alcanzar esa carga más 3 más 3 que tiene en este caso, ¿sí? Cuando esto pasa así, pues decimos que el hierro se está oxidando o que la especie en cuestión, la que está perdiendo los electrones, pues se está oxidando. Para el caso del oxígeno, pues necesitamos que tenga una carga negativa con magnitud 2. Aquí, pues el oxígeno, cada átomo de oxígeno presente, pues tiene que ganar 2 electrones para poder adquirir esta carga. Y por lo tanto, en este caso, al estar ganando electrones, decimos que se reduce.
Las ecuaciones anteriores se conocen como semirreacciones de oxidación y reducción respectivamente. Estas ecuaciones pues deben balancearse considerando la estequiometría de la ecuación original. En este caso, pues cuando hablamos de la estequiometría nos referimos a cuántos moles de hierro, cuántos moles de oxígeno pues estaban presentes, ¿no? Y a partir de ellos determinar cuántos átomos están interactuando. Y bueno, aquí vamos a considerar esos números como números de átomos, porque en realidad, pues cada átomo de oxígeno, por ejemplo, acá arriba, es el que tiene que ganar 2 electrones. Entonces, si aquí tenemos 3 moléculas de oxígeno y cada molécula de oxígeno tiene 2 átomos, pues estamos hablando de 6 átomos de oxígeno. De esa forma, la primera reacción de oxidación, pues quedaría como 4 átomos de hierro neutros, van a ganar 12 electrones, van a perder, perdón, 12 electrones para formar 4 átomos de hierro con carga +3. Mientras que 6 átomos de oxígeno con carga neutra tienen que ganar 2 electrones para formar 6 aniones de oxígeno con carga 2 negativo. Bien, otra forma de clasificar las reacciones es por la dirección del intercambio de energía. En este caso, la energía intercambiada durante una reacción química puede manifestarse como calor, luz y electricidad. Asimismo, la energía puede liberarse o absorberse de acuerdo con la forma en que se manifieste la energía y el sentido del intercambio. Las reacciones pues van a poder clasificarse en la siguiente manera. Aquí tenemos nuestra tabla donde se nos especifica el tipo de energía, si es calor, luz o electricidad, y el término que se utiliza para clasificar la reacción, si la absorbe, por ejemplo, en el caso del calor, endotérmica, y si la libera, en el caso del calor nuevamente, pues exotérmica, ¿sí? Vamos a utilizar los prefijos endo para cuando la absorbe y exo para cuando la libera, y acá abajo pues podemos observar cuáles son los términos correspondientes para luz y electricidad. También podemos clasificar las reacciones químicas según los cambios en la estructura de las sustancias que participan. De esta forma, pues tenemos reacciones de síntesis, que también son conocidas como reacciones de adición o combinación, y que se caracterizan porque los reactivos involucrados se combinan para obtener nuevos compuestos. El producto obtenido se denomina producto sintetizado. Podemos escribir este tipo de reacciones mediante una ecuación general, como A más B, que nos va a dar pues un compuesto sintetizado AB. Un ejemplo de esto sería la síntesis del amoníaco, donde el nitrógeno gaseoso y el hidrógeno gaseoso reaccionan para dar amoníaco en estado gaseoso también. También tenemos reacciones de descomposición, que estas ocurren cuando un reactivo se somete a condiciones termodinámicas adecuadas para romper sus enlaces y formar dos o más productos estables. Aquí partimos de un compuesto AB que nos va a dar pues dos productos A más B, ¿sí? Un ejemplo de esto sería la descomposición del ácido clorhídrico en cloro molecular e hidrógeno molecular. También tenemos las reacciones de sustitución simple que ocurren cuando un elemento inicialmente solo reemplaza a otro en un compuesto reactivo. Aquí pues tenemos sus ecuaciones generales, es simplemente intercambiar uno de los elementos que estaban presentes en el compuesto original por el otro reactivo para dar pues un nuevo compuesto y otro elemento, ¿no? O otra molécula simple. Bien. Como ejemplo tenemos la formación de la sal de litio, donde bueno, el litio va a reemplazar al hidrógeno en el ácido sulfuroso que tenemos aquí, formando pues un sulfato de litio, una sal de litio, un sulfuro de litio, perdón, y hidrógeno gaseoso. El hecho de que la reacción intercambie el elemento solo con uno u otro elemento del compuesto, pues depende de la naturaleza de los reactivos y las condiciones bajo las que se lleva a cabo la reacción. También podemos tener sustitución doble, las cuales pues también son llamadas reacciones de desplazamiento doble. Y bueno, en ellas se intercambian elementos o grupos de elementos entre dos reactivos. ¿Sí? Aquí pues básicamente tenemos una recombinación total. Por ejemplo, en este caso, A y B se separan, C y D también se separan y forman AC más BD. O también pueden separarse también los mismos reactivos y formar los compuestos BC y AD. De nuevo, la manera en la que se van a recombinar pues depende de la naturaleza de los reactivos que estén interviniendo en nuestra reacción. Y como ejemplo, pues tenemos una reacción de neutralización nuevamente, en este caso es hidróxido de potasio con ácido bromhídrico para darnos bromuro de potasio y agua líquida. ¿Okay? Nuevamente, pues el resultado de una reacción de neutralización será agua y una sal binaria. Y bueno, de esta manera llegamos al balanceo de reacciones químicas. Como mencionamos previamente, pues toda reacción química debe de cumplir con la ley de conservación de materia, es decir, se debe de conservar el número de moles de cada elemento
en reactivos y productos. En ocasiones, pues puede ser necesario balancear una reacción química, sobre todo pues si es la primera vez que se estudia un nuevo proceso químico. Para balancear esa reacción química, pues podemos modificar los coeficientes estequiométricos, los cuales nos indican el número de moles de cada especie química que participa en la reacción, pero nunca los subíndices encontrados en cada especie, ya que esto esencialmente pues modifica la naturaleza química de la especie que estamos trabajando. Existen muchos métodos de balanceo, no obstante, en el curso que tenemos actualmente, pues nos vamos a centrar solo en el método por tanteo. Y de hecho aquí ya no vamos a contemplar el método de óxido de reducción porque bueno, pues como saben hubo un cambio en las fechas de el curso y pues se ha cortado, por lo que únicamente cubriremos hasta el método por tanteo, que es lo que vendrá en el último examen parcial. Y bueno, el balanceo por tanteo, como su nombre lo indica, pues consiste en evaluar el número de moles en productos y reactivos para cada elemento y luego ajustar los coeficientes estequiométricos mediante prueba y error para obtener el mismo número de moles de cada elemento, tanto en reactivos como en productos. Por ejemplo, se nos pide balancear la siguiente reacción química, ¿sí? En este caso, lo que necesitamos hacer, pues es observar el número de átomos que tenemos de cada elemento, tanto en reactivos como en productos. En este caso observamos que del lado de los reactivos, pues tenemos zinc, azufre y oxígeno. Del lado de los productos, pues tenemos que tener exactamente los mismos elementos, recordando la ley de Lavoisier, pero no solamente basta con que cualitativamente sean los mismos, sino cuantitativamente también, ¿no? Por esa razón, pues contamos el número de átomos de zinc, por ejemplo, en el lado de los reactivos, observamos que es 1, el del azufre 1, y el del oxígeno, observamos que como se trata de un mol, de oxígeno molecular, pues cada molécula de oxígeno tiene 2 átomos de oxígeno, por lo tanto ahí tendríamos 2. Ahora, del lado de los productos, pues tenemos únicamente un átomo de zinc, uno de oxígeno, perdón, uno de zinc, uno de azufre y tenemos 3 de oxígeno, ¿sí? Porque acá tenemos dióxido de azufre que tiene 2 átomos de oxígeno y acá tenemos un óxido de zinc que tiene también un átomo de oxígeno, por lo tanto hay 3. Eso quiere decir que el oxígeno está desbalanceado en este caso. Evidentemente, pues esto implica que la reacción no está balanceada y pues que tenemos más moles de oxígeno en los productos que en los reactivos. Por lo tanto, vamos a balancear la reacción cruzando el número de moles totales entre el oxígeno, ¿sí? De este lado, pues tenemos 3 átomos de oxígeno y de este lado, pues vamos a tener tenemos 3 de este lado y de este lado originalmente teníamos 2. Por lo tanto, pues ponemos 2 como coeficiente estequiométrico de cada uno de los compuestos que contienen oxígeno en el lado de los productos y 3 como coeficiente estequiométrico para cada uno de los oxígenos que están presentes en los reactivos. De esa forma, pues hemos balanceado el oxígeno. Si hacemos el recuento ahora, observaremos que para el primer, para la primera para el reactivo, perdón, que contiene oxígeno, pues vamos a tener 6 átomos. Aquí calculamos el número de átomos multiplicando el coeficiente estequiométrico por su subíndice, en este caso 3 por 2, 6. Y en el caso de los productos, pues vamos a tener también 6 átomos de oxígeno, porque acá vamos a tener 2. Y de este lado tendremos 4, ¿sí? Recordando que aquí multiplicamos el coeficiente estequiométrico por el subíndice, 2 por 2, 4, más 2, 6, ¿ok? Entonces, una vez balanceado el oxígeno, pues podemos proceder a balancear el zinc y el azufre, ¿sí? Y bueno, para balancearlos, pues ya es relativamente sencillo. Ahora simplemente tenemos que agregar un 2 en el lado de los, en el lado de los reactivos, ¿ok? En el lado de los reactivos, acá ponemos nuestro 2. Y de esa manera, pues ya tenemos balanceado nuestro sistema. Al final, pues simplemente verificamos y observamos que ahora sí se cumple que el número de átomos de zinc es el mismo tanto en reactivos como en productos, lo mismo para el azufre y lo mismo para el oxígeno. Otro ejemplo sería balancear la siguiente reacción. Si en este caso tenemos nitrato de plata más plomo, que va a reaccionar para darnos nitrato de plomo y plata, ¿ok? Entonces, bueno, lo primero que hacemos es verificar el número de átomos de cada uno de los elementos, tanto en reactivos como en productos. Al realizar nuestra verificación, pues vamos a ver que hay un desequilibrio, hay más nitrógeno y más oxígeno en el lado de los productos que en los reactivos, por lo tanto, pues tenemos que proceder a hacer nuestro balanceo.
Aquí pues cabe mencionar que para calcular el número total de átomos que están presentes, pues hay que tomar en cuenta todos los subíndices. Por ejemplo, aquí para el oxígeno tenemos 3 átomos de oxígeno aquí presentes en el NO3, pero como está encerrado entre paréntesis y tiene un subíndice 2, pues en realidad tenemos que multiplicar este 3 por el 2 de afuera para darnos el total de átomos de oxígeno, que en este caso sería 6. En el caso del nitrógeno, pues tenemos únicamente 2 porque solamente hay un nitrógeno en el NO3. Pero como está entre paréntesis, pues vamos a tener que multiplicar ese resultado, ese nitrógeno único, por el 2 que tenemos afuera para darnos 2 átomos de nitrógeno en este compuesto. Bien, de esa manera, pues ya hemos establecido que la reacción necesita balancearse. Y bueno, vamos a proceder a balancear el nitrógeno y el oxígeno cambiando el coeficiente estequiométrico del nitrato de plata en los reactivos por 2. Al agregar 2 aquí, pues automáticamente tenemos balanceado el número de oxígenos y el número de nitrógenos, porque pues aquí solamente tenemos un nitrógeno y tenemos 3 oxígenos, que al multiplicar por el coeficiente estequiométrico, pues nos van a dar 2 nitrógenos y 6 oxígenos en los reactivos. Lo cual pues nos da exactamente el mismo resultado también en los productos. Ahora pues tenemos un desequilibrio en la plata y el plomo pues sigue balanceado, ¿no? En el plomo no tenemos ningún problema. Y como bueno, existe ese desequilibrio para la plata, pues es necesario balancearla ahora, lo cual pues se puede hacer fácilmente cambiando el coeficiente estequiométrico de plata en los productos por 2. Y de esa manera, pues al verificar vamos a ver que ya tenemos balanceada nuestra reacción química completa, ¿sí? Tenemos plata, tenemos 2 átomos en los reactivos, 2 en los productos, nitrógeno 2 en los reactivos, 2 en los productos, oxígeno 6 en los reactivos y 6 en los productos, y plomo 1 en los reactivos y 1 en los productos. Y bueno, como puede observarse, pues todos los elementos están balanceados, tal como lo indica la ley de conservación de masa de Lavoisier. Bien, eso sería todo por este video de refuerzo de clase. Como les comenté hace un momento, pues hubo una modificación en las fechas para los exámenes. El examen será el próximo martes, perdón, 11 de enero. Con lo cual, pues ya este sería el último tema que vamos a ver, que es el de balanceo. Que es el de balanceo de reacciones químicas por tanteo. Y bueno, se les estarán dando instrucciones para las actividades que hay que realizar vía WhatsApp. Y el temario también del examen. También se los vamos a compartir por esa vía, por el grupo que tenemos en común. Bien, sin más por el momento, pues nos estaríamos viendo la próxima semana para el examen. Que tengan una excelente semana y bueno, pues estudien mucho para su examen. Hasta luego.